Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El activismo proselitista sigue adelante en la etapa de construir el tejido humano y la estructura organizativa para catapultar a los aspirantes a cargos de elección popular en la disputa por la presidencia de la República. La mayor cantidad posible de curules de los 18 departamentos al Congreso Nacional, además de 298 alcaldías y corporaciones municipales que forman el mapa político del país. Las tres fuerzas partidistas que dominan la escena mediática, como son el nacionalismo, liberalismo y libres, fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral y tienen como fechas claves el 14 de noviembre próximo para registro de movimientos y precandidatos y el 13 de marzo de 2021 para el ejercicio del sufragio en elecciones internas y primarias. La coyuntura política ha girado en dos contextos, uno en la Cámara Legislativa, donde con tortuosa lentitud avanza el debate de la nueva ley electoral, mientras, por otra parte, sectores sociales apremian al Parlamento a mostrar mayor compromiso para avanzar y cristalice en una nueva normativa que depare en elecciones transparentes y confiables para toda la sociedad. En el Partido Nacional, el precandidato presidencial del Movimiento Unidad y Esperanza, Nasri Tito Asfura, alcalde de la capital, viajó al norte donde obtuvo la adhesión del alcalde de la ciudad de La Lima y tomó el juramento a estructuras políticas en el departamento de Atlántida. En un acto político en la ciudad de La Ceiba, Asfura tomó promesa de fidelidad a la gerencia de la campaña precandidatos a alcaldes y a diputados del departamento de Atlántida. Conocido como Papi a la Orden, Nasri Asfura afirmó que trabajará junto a los líderes de este sector para llevar bienestar a los habitantes del litoral atlántico. Ganar las elecciones en Atlántida es un gran reto por el que hay que ponerse a trabajar y trabajar para atender a la comunidad, apuntó. El Partido Liberal desplazó su dinámica política interna con el precandidato presidencial del Movimiento Esperanza Liberal, Darío Vanegas, que visitó el precioso departamento de Islas de la Bahía, donde 3 comunidades se oponen a las ciudades modelo y donde una buena cantidad de isleños mostraron su solidaridad con las aspiraciones del también comunicador. El también diputado rojiblanco recorrió varias zonas de Roatán precedido de una numerosa caravana vehicular que terminó en una concentración que algunos medios estimaron en más de 2,000 personas. La estructura de Vanegas en la zona insular la encabeza Milton Juárez, un emprendedor de la construcción local postulado a la alcaldía Roatán, con un plan de gobierno orientado hacia la educación, salud y seguridad pública, según sus palabras. Sin embargo, el foco de atención en el campo liberal es el creciente espacio que en la arena pública comienza a ocupar el empresario sanpedrano Gianni Rosenthal, quien desde que arribó al seno de su hogar ha concitado un ambiente de sinergia poco visto en el pasado reciente en las filas del liberalismo. El domingo a las 7 de la noche, Gianni oficializó el movimiento que canalizará propuestas que validan las necesidades nacionales, el clamor popular de una unión en torno a un plan de país respetuoso con las comunidades, inclusivo y participativo. Previo al lanzamiento de la candidatura presidencial, el joven empresario de la capital industrial ha tenido importantes adhesiones de la juventud, especialmente de nuevos electores de las bases liberales, coordinadores de barrio y colonias, así como de alcaldes y exediles, exdiputados y de al menos 12 parlamentarios de la bancada Chele en el Congreso Nacional. Mientras la actividad política interna en Libre, con Xiomara Castro, precandidata por 5 facciones, que la muestra como la principal contendora de Carlos Eduardo Reina, de Nueva Corriente y de Wilfredo Méndez por Avancemos, mostró poca trascendencia en la cobertura mediática como en las redes sociales. Como telón de fondo persisten los protocolos de grupos reducidos de personas en reuniones en espacios cerrados, uso de mascarillas y gel de manos que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y la OMS ven necesarios para evitar el contagio del COVID-19, que ya deja más de 2,000 muertes y cerca de 80,000 contagiados, y del que expertos advierten un posible rebrote este mes de noviembre en el país.
Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarlos, iniciando una nueva semana. Ya pues los políticos andan abiertamente en el país. Antes de esto quiero decir que han llegado 2 hospitales móviles más. Si se van a tardar lo mismo, todavía los 2 primeros que vinieron para Tegucigalpa y San Pedro siguen sin funcionar. Ojalá que funcione esto y que la Fiscalía esté encima, y si esto es una estafa también, que vayan sobre los responsables. Eso en el tema de salud lo estaremos ampliando en los noticieros. Decía yo también que los políticos ya andan abiertamente en campaña. Diputados, candidatos a alcaldes, regidores, candidatos a la presidencia, pero no toman medidas de bioseguridad o hacen reuniones de más de 50 personas. Esa es una irresponsabilidad. El COVID sigue matando a diario a personas en el país. Ojalá tome reflexión. Todavía ayer las autoridades de SINAGER ya están hablando de eso, de estas actividades políticas que ocasionan problemas. Voy en este momento a saludar a mis invitados de esta mañana, el ex canciller de la República, el doctor Ernesto Paz Aguilar. Hoy los he traído a ambos para hablar de del tema político del país, del futuro electoral, qué va a pasar en las elecciones internas, reformas electorales, los diferentes movimientos de los diferentes partidos. Buenos días, doctor Ernesto Paz Aguilar. Sí, muy buenos días, Raúl. Yo quisiera decir en relación al tema que nos convoca el día de hoy, que ya el tablero está completo. De 14 partidos políticos, 3 irán a elecciones primarias, los otros 11 quedan a un lado de esta campaña, y ya vemos que las diferentes corrientes se están movilizando por todo el país, y también nos permite ver cómo va a ser la evolución de este proceso electoral. Hay muchas novedades. 14 partidos, tenemos un proceso electoral en pandemia, con pandemia, un proceso electoral que todavía no tiene un marco normativo que lo regule, con muchas condicionantes a nivel internacional, como es el resultado de las elecciones en Estados Unidos, y además lo que está pendiente de una sentencia en contra de Tony Hernández. Todos estos acontecimientos naturalmente que vienen a incidir en la ruta que va a tomar este proceso electoral. Eso en primer lugar. Gracias. Saludo también al politólogo don Edgardo Rodríguez. Edgardo, buenos días. Muy buenos días, don Raúl Valladares. Saludo virtualmente a mi maestro y ex compañero de aulas universitarias, el doctor en ciencia política, graduado en Francia, Ernesto Paz Aguilar, a quien le guardo un gran respeto y aprecio. Saludo al pueblo hondureño este inicio de semana en un contexto bastante difícil a nivel nacional e internacional, ya sabemos todos, por esta pandemia, pero en medio de todas estas dificultades políticas, económicas y sociales, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener fe, tenemos que redoblar los esfuerzos por salir adelante. Los hondureños debemos sacar fuerzas de flaqueza y recordar, por ejemplo, los ejemplos que nos dan algunos hondureños, paleteros, vendedores ambulantes, pero también intelectuales como Rolando Catán, a quien públicamente felicito. Ya lo había hecho en privado, pero públicamente felicito a Rolando Catán, quien es uno de los directores del Registro Nacional de las Personas y que se ha hecho merecedor del premio Casa de las Américas a la poesía. Tenemos grandes hondureños y hondureñas en esta bella tierra, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, de todos los grupos étnicos, religiosos, no religiosos, políticos, sociales, empresariales. Tenemos que
trabajar duro para sacar adelante al país en medio, repito, de tantas dificultades, tantos obstáculos. Tenemos que salir adelante, Raúl. Así que cuando usted guste, podemos conversar sobre el ambiente político que, como dice el doctor Paz Aguilar, ya están en el tablero, ya están en la mesa política, puesta todas las piezas. Faltaba Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Anoche todo el país estuvo siguiendo atentamente ese lanzamiento, y de eso y más vamos a comentar hoy Raúl Valladares y pueblo hondureño. Reformas electorales, iniciemos con eso. Todavía hoy no hay las tales reformas electorales, doctor Paz. Bueno, después de trabajar varios meses, casi un año, la Comisión Técnica presentó su documento. Eso fue aprobado por la Comisión de Dictamen y se tomó en consideración los esfuerzos que hizo Naciones Unidas, los esfuerzos que se hizo con la Organización de Estados Americanos, y por lo menos ese grupo de hondureños salimos adelante, sacamos la tarea y le entregamos al Pleno del Congreso para que tengamos una nueva ley electoral, un nuevo marco normativo, pero desafortunadamente los conflictos internos en el partido de gobierno han impedido que tengamos lista esa ley electoral, sino que va por pedacitos, va por trozos, pero estamos sacando la tarea y desafortunadamente hay algunas nubes en el horizonte que pueden provocar tormentas. Y en ese sentido, yo creo de que lo que tiene que hacer el Congreso es acelerar la aprobación de esa ley, porque como antes dije, hay factores de orden interno y factores de orden externo. El orden interno es que el grupo mayoritario de los diputados del Partido Nacional que controlan el Congreso se opusieron a ciertas reformas, pero el plato fuerte ahí es el control de las mesas electorales. El control de las mesas electorales es lo que permite o ha permitido hacer fraude, y porque ahí las decisiones se toman por mayoría. Pero afortunadamente hay consenso también. Solamente falta convencer a este grupo de diputados que los controla el Poder Ejecutivo, que le tienen miedo a estas reformas, a estas novedades. Y yo creo de que al final de la jornada se va a aprobar la tesis de los partidos políticos, de los mayoritarios al menos, de tener 5 miembros en las mesas electorales receptoras, que se garantice un sistema de transmisión de resultados, y vamos avanzando con el censo y con la nueva tarjeta de identidad. De manera de que a pesar de estos problemas, el país va marchando, el país va adelantando, y ahora pues la sorpresa ha sido que ya se despejó el lanzamiento de Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo en el Partido Liberal, que la situación ahí en el Partido Liberal estaba más confusa. Pero ahora vemos que ya definitivamente hay una fuerza política histórica dentro del Partido Liberal que ha decidido entrar al ruedo de la contienda electoral. Recordemos que en el Partido Liberal es un partido donde hay corrientes históricas. El rosenthalismo es una de ellas. Si usted observa el Partido Liberal en los últimos años, en las últimas décadas, solamente han quedado 2 corrientes históricas. Una corriente que podríamos decir conservadora, dirigida por el viejo rodismo, florismo, y una corriente reformista que es el rosenthalismo. Como el rosenthalismo se retiró de la contienda durante 4 años, ahí fue necesario
una recomposición de las fuerzas y aparece el grupo de Luis Zelaya, que es un grupo muy importante, pero es un grupo que recoge el malestar de la conducción del Partido Liberal en los últimos años, especialmente después del golpe de Estado. Entonces ahora sí ya tenemos tres fuerzas muy importantes que son las que van a decidir el futuro del Partido Liberal. En el Partido Nacional ya las cosas están claras, ya el movimiento que dirige Tito Asfura ya se moviliza a nivel nacional. Lo único que queda pendiente son la conformación de las diputaciones y de las planillas a alcaldes. Hay movimientos, y es lógico que los hayan. Rivera Callejas, que era una pieza central del grupo de Oliva, ya se retiró y pasa al grupo de Papi a la Orden. Y yo creo que no tenemos que sorprendernos, van a seguir los movimientos. A nivel de alcaldía municipal de Tegucigalpa también hay movimientos y eso lo vamos a estar viendo hasta, yo creo que hasta el último momento para la conformación de las planillas en los partidos más importantes. Ricardo, ¿qué piensa usted? Y luego iremos detallando por cada uno de los candidatos en cada partido. Ricardo. Yo quisiera centrarme en esta primera ronda en un aspecto. Ya dijimos que está el tablero, están en el tablero todas las piezas del Partido Libre, del Partido Liberal, el Partido Nacional. De aquí va a salir los tres candidatos más fuertes a la próxima contienda general y de ellos, sin lugar a dudas, va a salir el próximo presidente o presidenta de nuestro país. De estos tres partidos va a salir el presidente o presidenta. No me cabe la menor duda. Quiero centrarme en lo siguiente, Raúl, doctor Paz y pueblo hondureño. Quiero centrarme en que ya empezó la campaña interna y repito, de ahí va a salir el próximo presidente o presidenta. Y ninguno, hasta este momento, ha siquiera empezado a plantear, aunque sea de manera somera, cuáles son los ejes fundamentales de su propuesta de gobierno, de su idea. Yo no digo un documento elaborado, yo no digo que nos desglosen todos los aspectos torales de la economía, de la sociedad hondureña, no, sino ver cuál es la ruta estratégica, y estratégica en el sentido más amplio y profundo de la palabra. Gobernar es un asunto delicado y gobernar en tiempos de crisis es doblemente delicado. Los políticos hondureños, desde la derecha hasta la izquierda, lamentablemente se han mal acostumbrado a no proponer ni plantear ideas concretas. Esto lo estamos viendo ya con el inicio de esta campaña para las primarias. Yo quiero animar a los distintos sectores de opinión, los sectores sociales, empresariales, que empecemos a exigir que empiecen estos precandidatos. Repito, de ellos va a salir el próximo presidente o presidenta. No podemos seguir gobernando con una venda puesta en los ojos por aquella persona, hombre o mujer, por la que votamos. No podemos seguir eligiendo presidentes o presidentas dándoles un cheque en blanco. No podemos seguir votando por políticos que basen su campaña en puramente eslogans, como ha sido la historia política de nuestro país. Lamentablemente, Raúl y doctor Paz, ustedes lo saben porque están en el día a día de la política, los asesores, algunos nacionales y otros extranjeros, los nacionales que han aprendido las malas prácticas de los asesores políticos extranjeros, recomiendan no decir nada, no prometer nada, porque eso compromete a los políticos.
Eso le dicen los asesores a los candidatos, pueblo hondureño, que no digan nada, que no se comprometan en nada, porque no saben lo que les espera al tomar las riendas del poder. Esa es una enorme irresponsabilidad que se ha producido desde el retorno a la democracia, y más, diría yo, en los últimos 20 años, cuando el marketing político se ha vulgarizado, se ha banalizado y ha caído pues en puramente aspectos publicitarios sin fondo y sin contenido. Lamento pues que ya están todas las piezas puestas en el tablero político, pero si ustedes se fijan, si ustedes observan detalladamente, ninguno de ellos o de ellas está ni siquiera insinuando una línea estratégica por la cual consideren que debe transitar el país. No es suficiente decir que estamos en crisis, eso ya lo sabemos. No es suficiente decir que hay corrupción, eso ya lo sabemos. No es suficiente decir que la economía mundial y nacional está gravemente golpeada por la pandemia del COVID-19, eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos y queremos saber de estos hombres y mujeres que pretenden conducir a Honduras hacia un mejor destino, queremos saber qué piensan ellos y qué proponen ellos, especialmente cuáles son sus ideas en los aspectos fundamentales de la economía, ¿verdad? Y en los aspectos fundamentales del área social, especialmente en salud y educación. Sobre eso debemos insistir, y yo por lo menos, Edgardo Rodríguez, me comprometo que ahora en adelante en los foros voy a reiteradamente decirle a los precandidatos, señores, empiecen ya a esbozar sus estrategias de llegar a ser presidente de la República, porque de estos tres partidos va a salir el próximo presidente o la próxima presidenta de Honduras. Poneme por favor los precandidatos del Partido Liberal. En el Partido Liberal, con la llegada de Yanni Rosenthal, está don Luis Zelaya, ahí está don Roberto Contreras, Ángel Darío Vanegas, Yanni Benjamín Rosenthal, Aristides Mejía se sumó ya oficialmente anoche a Yanni Rosenthal. José Luis Moncada también dijo que ya no iba a aspirar a la precandidatura. El Partido Liberal sacó 450,000 votos, la votación más pobre en muchísimos años de historia del Partido Liberal en la última elección. Se presenta don Luis Zelaya, el ingeniero que es el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y fue el candidato la vez pasada. Roberto Contreras, un empresario que unos consideran que es novedoso, que puede ser una persona de esas que se dice que va a causar la sorpresa para hablar en hondureño. Darío Vanegas, un diputado del departamento de Cortés y comunicador, y Yanni Rosenthal, abogado y empresario. Doctor Paz, ¿cuál es el futuro del Partido Liberal? ¿Cómo ve al Partido Liberal? ¿Qué posibilidades tiene en la próxima elección general de crecer más de esos 450,000 votos que sacó el partido en la última elección? ¿Hacia dónde cree usted, al ver esta oferta que presentan los liberales al pueblo, cuál será la posibilidad de los liberales ya en un proceso general del próximo año? Bueno, habrá que decir que hay que esperar el resultado de las elecciones primarias para ver cómo va a quedar la correlación de fuerzas al interior del Partido Liberal. Yo únicamente quisiera recordar que el rosentalismo, cuando participó Yanni precisamente creo que fue en el 2013, Mauricio Villeda le ganó a Yanni, pero Yanni sacó una cantidad muy importante de votos y ganó una gran cantidad de alcaldías. O sea, de que la presencia del rosentalismo como corriente histórica ha sido constante. Ahora lo que nosotros vemos es que Rosenthal ha hecho una alianza de hecho o de derecho
con el florismo o con el grupo más conservador del Partido Liberal, que ha tenido el control del partido. Y se abre la posibilidad de que Gianni pueda ganar las elecciones internas y primarias. Las candidaturas de Vanegas y la candidatura de Roberto Contreras son candidaturas que tienen posibilidades en el futuro, no en este momento, dada la polarización que hay en el Partido Liberal. Gianni Rosenthal tiene posibilidades de ganar porque se está aliando con un sector, el sector que dirige el ingeniero Flores. Es un sector muy importante, es un sector conservador y que tiene, yo diría que la mayoría de las alcaldías liberales obedecen a esta tendencia. Y esa tendencia maneja la red de caciques y de pequeños caudillos a nivel departamental. El rosentalismo nunca ha llegado al poder de manera directa, ha tenido que hacer alianzas. Recuerde que hizo alianzas con Ascona del Hoyo en los años 80, luego se enfrentó con el reinismo. El reinismo, para derrotar a Rosenthal, tuvo que aliarse con el rodismo, con el que dirigía el ingeniero Flores, y de esa manera le ganaron a Rosenthal. Y de ahí sigue lo que todos conocemos, ¿no? Llega el fenómeno Zelaya o de los Zelaya. Los Zelaya fueron los que le dieron un cambio de rumbo al Partido Liberal. En primer lugar, Mel Zelaya, que venía del grupo conservador del Partido Liberal, da un salto y quiso darle una tendencia, una orientación socialdemócrata, socialista democrática, liberal progresista al Partido Liberal, y ya sabemos en qué terminó, en un golpe de Estado. Al igual que terminó la experiencia de Vida Morales en el 63 con un golpe de Estado. Pero la política es dinámica y vemos cómo el ingeniero Luis Zelaya es el que va a encabezar un grupo rebelde en contra de esa gente que se subió al barco del golpismo y que ha dejado al Partido Liberal como una tercera fuerza política muy debilitado. Y ahora la política es de coyunturas. La coyuntura es favorable en este momento a esas corrientes renovadoras y progresistas en el Partido Liberal para que puedan conformar una alianza. Ese fue el discurso de Gianni ayer. Gianni pide una alianza ciudadana interpartidaria para terminar con esa noche oscura, dice, que comenzó con el golpe de Estado para acá y que ha dejado muy mal parado al Partido Liberal, o como dijo un mismo líder del Partido Liberal, que el Partido Liberal había quedado de dama de compañía del partido de gobierno, y como que los jóvenes y los mismos liberales ya están hartos de eso y quieren un cambio verdadero, un cambio que haga posible que esa alianza ciudadana interpartidaria donde entre el Partido Liberal, el Partido Libre y todas las fuerzas de oposición para tener un nuevo país, un nuevo programa. Finalmente estoy de acuerdo con lo que dice Edgardo, hay un déficit de propuestas, hay un vacío de propuestas, eso es indudable, pero yo creo de que la preocupación de la mayoría de los hondureños es encontrar una ruta, un proyecto que haga posible el relevo en el gobierno, que se produzca la alternancia, porque después de 12 años de gobierno del Partido Nacional hay más pobreza, hay más problemas, el país está colapsado, la justicia no funciona, la corrupción nos ha rebasado y ahora con la pandemia, pues yo creo de que ha acelerado la crisis. ¿Y usted qué piensa? ¿Cuál es la situación del Partido Liberal de futuro? Primero, ¿qué puede pasar en la interna? Y de ahí se van a unir. De no unirse los liberales y de pelearse, esos 450,000 votos serían menos.
es lo que pienso. Si hay unidad, ¿qué posibilidades hay de crecimiento para el Partido Liberal nuevamente, después de ser hace ya muchos años el partido histórico, referente en el país, y en las últimas 2 elecciones ha quedado tercero detrás del Libre, que es relativamente un partido nuevo creado por el ex liberal y muchos ex liberales, incluyendo al doctor Neto Paz? Libre han logrado ser el segundo en las votaciones generales. Bueno, el Partido Liberal, evidentemente, como todos lo sabemos, ha atravesado en los últimos 10 años por una situación de falta de unidad y falta de nuevos líderes, o líderes que se renueven, porque la renovación política es un imperativo en nuestros tiempos. Y eso lamentablemente es un déficit de nuestros políticos de derecha y de izquierda. En la derecha se sigue insistiendo en un modelo de neoliberalismo salvaje, en una concentración cada vez mayor de los principales resortes de la economía en 5 o 6 familias, pero también del lado de la izquierda se insiste en un modelo de Estado centralizado fracasado. Entonces, la renovación es el oxígeno de la política y de los líderes políticos. Y eso, desgraciadamente, está ausente o ha estado ausente en el Partido Liberal en los últimos 10 años, en los últimos 3 gobiernos, donde el Partido Liberal ha sido relegado a un tercer lugar en nivel presidencial. Sin embargo, hay vientos de esperanza dentro del Partido Liberal, así lo veo yo. Yo voy a ser claro en esta presentación, como lo he sido claro en mis otras presentaciones y en mis artículos, y es que la llegada de Gianni Rosenthal observo que está generando entusiasmo dentro del liberalismo. Estamos claros que hay críticas hacia la situación que atravesó, la situación legal que atravesó Gianni Rosenthal en Estados Unidos, de la cual él ya explicó ampliamente su postura ética, moral y jurídica. Ya dejó claro pues que cometió un error y que pagó por él. Sin embargo, obviamente, y repito, esto va a ser un tema de debate por aquellos sectores que lo adversan políticamente. Se van a agarrar de eso para hacer campaña negativa en contra de él. Será el pueblo hondureño, especialmente el liberalismo en esta primera etapa, el que valore esa vivencia del abogado Rosenthal Hidalgo. Sin embargo, repito, siento que está despertando entusiasmo, unidad, que eso es lo que le faltaba al Partido Liberal, unidad, tener esperanza de poder salir de este bache político en el que ha caído en los últimos 3 procesos electorales. A mí me parece, Raúl, que la tendencia de... Él tiene 2 meses de haber regresado a Honduras, 2 meses. 2 meses. En 2 meses, este abogado y empresario ha levantado el entusiasmo. A mí me parece pues que en las próximas semanas y los próximos meses vamos a ver una tendencia positiva hacia digamos, ese entusiasmo, esa unidad. Va a quedar en el criterio ciudadano liberal la valoración que hagan de el proceso legal que vivió Gianni en Estados Unidos. Eso no soy yo quien lo va a calificar, es el votante en las urnas. Sin embargo, veo que en el liberalismo hay una esperanza de unidad, digamos, de visualizar en el horizonte de medio plazo
la posibilidad de volver a levantar al Partido Liberal. Me parece que Yanni es un político muy inteligente, muy sosegado, muy con el conocimiento y la visión que el Partido Liberal le estaba haciendo mucha falta. Ya la confrontación ya no funciona en política. Ya se agotó en Honduras este modelo de confrontación, de ataque, de odio. Necesitamos un discurso que proponga una salida a la situación política, económica y social de Honduras. Porque, repito, ya estamos cansados, todos los sectores, del odio, de los ataques, de la confrontación. Y yo veo que estas fuerzas que se están aglutinando alrededor de Yanni andan detrás de esa ruta de salida a esta situación que hemos vivido desde el 2009 hasta la fecha y que nos tiene sumidos precisamente en una gran crisis económica que también se traduce en una crisis social. Entonces, dependerá cómo se maneje la campaña, cómo lo que sucede en las próximas semanas, pero repito, la tendencia que yo veo en 2 meses de haber regresado ya de Estados Unidos es una tendencia hacia aglutinar alrededor de él distintos segmentos del Partido Liberal que estaban dispersos, que son sectores importantes, importantes a nivel local y a nivel departamental y a nivel nacional. Él está sumando liderazgo, pero también está sumando talentos de sectores liberales de avanzada. No veo solamente sectores ahí conservadores de derecha, sino que veo también personalidades como Tito Mejía, por ejemplo, con un pensamiento de avanzada liberal. Pero a mi gusto, Yanni debe empezar a trabajar en una visión estratégica de país, una visión estratégica que, aunque sea que le empiece a esbozar para, digamos, posicionarse como un hombre con un potencial mucho mayor que sus contendientes dentro del Partido Liberal y fuera del Partido Liberal, con un potencial de merecer y ser capaz de estar al frente de Honduras en los momentos más difíciles. El próximo gobierno que asuma en enero del 2022 va a asumir la tarea más dura, más difícil que le ha tocado asumir a un nuevo gobierno. Así que yo veo en el horizonte del Partido Liberal, o en el presente más bien, un entusiasmo, una reavivación. Creo que puede el Partido Liberal resurgir alrededor de una figura conciliadora, de una figura con capacidad demostrada en los distintos ámbitos donde Yanni se ha desenvuelto. Y tiene la virtud de haber sido funcionario público de primera línea, de ser empresario y de ser una persona, digamos, muy conocedora del ámbito nacional, regional e internacional. Eso es lo que yo, y la realidad nos lo está diciendo, pues que él está atrayendo, ¿no? Se está convirtiendo en el imán que está atrayendo a ese liberalismo que andaba perdido en el desierto, buscando a un líder con capacidad, con visión, que los pueda, digamos, llevar adelante en esta lucha, primero interna y luego en una contienda general. Ya, repito, recalco, las valoraciones éticas y morales que hacen algunas personas que critican su situación vivida en Estados Unidos va a quedar en las valoraciones de cada quien. Aunque voy a adelantar algo, Raúl, voy a adelantar algo que lo digo en un artículo que lo voy a publicar esta semana. En política, muchas veces, no todas, pero muchas veces pesa más la parte emocional. Pesa más la parte emocional. Y ahí vamos a ver, en el caso de Yanni, ¿qué pesa más? La parte emocional de
las personas que lo siguen, el electorado liberal o la parte racional. Lo vamos a ver el 14 de febrero del próximo año. Una pregunta para ambos antes de ir a la pausa. Doctor Ernesto Paz, después de la interna, ¿los liberales se van a unir al que gane o los egos de los otros los mantendrán lejos? ¿Y qué tanto afectaría que no se unieran al ganador, gane quien gane? Mire, ese es un reto para los partidos políticos, porque el gran problema en sociedades como las nuestras, donde todavía el caciquismo y el caudillismo están muy presentes, las decisiones pesan mucho, como dijo Edgardo, las emociones y no las decisiones racionales fundadas en la práctica histórica. No olvidemos que la historia no es otra cosa que una obra permanente de seres imperfectos, pero perfectibles. Entonces los políticos son eso. Nosotros no podemos pedirle a la sociedad hondureña políticos que sean diferentes a lo que produce el vientre de la sociedad. Esos problemas que hemos tenido nosotros a lo largo de la historia ha sido producto de eso. Yo soy un convencido de que los seres humanos no somos perfectos, pero somos perfectibles. Y el Creador nos ha dado esa capacidad de avanzar y de crecer. Y los que se meten a la actividad política deberían de tenerlo claro, porque la política es una actividad noble, es una actividad que sirve precisamente para entregarse al bien común, a construir consensos, a construir la felicidad de un pueblo. Eso lo hemos visto a lo largo de 200, 300 años. Hay gente que ha sacrificado su vida por una idea. Hay gente que ha sacrificado su vida, sus recursos, sus haciendas, por trascender, por buscar un futuro mejor para sus hijos, para sus nietos y para la sociedad en general. De manera que esa es la historia. Nosotros vamos a ver en el Partido Liberal, que es un partido histórico, hasta dónde han avanzado, hasta dónde han aprendido de los golpes, de las derrotas, para lograr, en primer lugar, la unidad del Partido Liberal, el liberalismo, y luego que tenga un resultado lo suficientemente fuerte para tener digamos, la autoridad moral de pedir la conducción de un proceso de unidad de las fuerzas de oposición. Lógicamente que hablar de unidad será posible después de las elecciones primarias. Ahí vamos a tener un elemento verificable y comprobable para saber quién es quién en política, en el Partido Liberal y en otras fuerzas políticas. Porque ahí es donde habrá que construir los consensos y fundamentalmente elaborar una plataforma de gobierno que yo pienso que tiene que ser de conciliación nacional, de unidad nacional, de reconstrucción nacional para sacar al país de la situación desastrosa en que se encuentra y que Honduras pueda marchar al mismo ritmo que sus demás hermanos países de Centroamérica. Pero eso todavía está por verse. Yo lo que sí le puedo adelantar es que la gran batalla en el Partido Liberal va a ser entre estas fuerzas que representa Gianni Rosenthal y las fuerzas que representa el ingeniero Luis Zelaya. El problema del ingeniero Luis Zelaya a mí me parece que es que le hace falta pericia política. La conducción del ingeniero Zelaya no ha sido la mejor en el Central Ejecutivo y se ha dejado llevar por ocurrencias o por percepciones del pasado. Por ejemplo, él está atrapado en el problema de izquierdas y de derechas.
Él considera de que el Partido Liberal puede superar esta situación aliándose con un outsider, como es el ingeniero Narrala. Y a eso le apuestan otros, pero eso está por verse. Voy a hablar del Partido Libre. El Libre ha hecho una propuesta que no hay todavía respuesta, ¿cierto? Libre ha dicho que el candidato de la oposición debe ser el que saque más votos en una elección interna. Eso es un tema que hay que discutirlo. La segunda cosa es que una vez que pasemos las elecciones primarias, elaboremos un programa de unidad y de reconstrucción, un programa de conciliación nacional. Y en tercer lugar, de que haya un cumplimiento estricto del artículo 5 constitucional que habla de los gobiernos de integración nacional. Honduras está tan débil, Honduras está tan fregada, la situación es tan difícil que ninguna fuerza política, ningún partido político tiene los elementos necesarios para sacar a Honduras de la situación en que nos encontramos. Y para usted, Gardo, ¿qué van a hacer los liberales que no ganen la elección interna? ¿Van a sumarse a buscar apoyar al candidato o se apartarán o se volverán a dividir como ha ocurrido en las últimas elecciones? Después de las internas, los liberales no se han podido unir. Mire, la unidad dentro de un partido depende mucho de cómo se haga la campaña, cómo se lleve la campaña. Si es una campaña de confrontación, de odio, de descalificación, sin lugar a dudas, va a quedar fragmentado el candidato que surja de las elecciones primarias. Si es una campaña de altura, de que no hayan ataques o por lo menos que no se respondan los ataques, porque es muy difícil contener los ataques en una campaña, pero sí para pelear, como se dice, se necesitan dos. Si uno de los que recibe los ataques no lo responde, pues ahí muere el ataque. Entonces depende mucho cómo se maneje la campaña y depende mucho también de la visión conciliadora del que, digamos, vaya liderando la intención de voto dentro del Partido Liberal. El que vaya a la cabeza tiene que ser el que tienda puentes de comunicación y de entendimiento con sus adversarios o con sus contendientes dentro del partido, por una parte. Y por otra parte también creo que nadie tiene la verdad absoluta ni es dueño, digamos, de las mejores ideas. Yo creo que las ideas están en todos los aspirantes dentro del Partido Liberal. Por lo tanto, habrá que tener una capacidad de integrar esas ideas, esas voluntades de los distintos líderes que están en campaña dentro del Partido Liberal. Veo difícil, en el caso de Luis Zelaya, lo veo difícil. Es un hombre terco, es un hombre que no entiende de diálogo, no entiende que la unidad es fundamental en política. Él no entiende de eso. Él se cree una especie de mesías, de hombre iluminado por Dios para conducir los destinos del Partido Liberal y de Honduras. Y esa conducta le hace mucho daño al Partido Liberal. Pero le vamos a dar el beneficio de la duda para pensar que esta campaña interna pues vaya a hacer, pues hacerlo reflexionar y tratar de buscar los acercamientos para el bien del Partido Liberal. Sí soy bastante escéptico respecto a que si él no gana, si el que tiene ahí en pantalla usted, el señor Luis Zelaya, no gana las primarias, como creo que no va a suceder, no va a ganar las primarias el señor Luis Zelaya, no va a plegarse al ganador. Espero equivocarme por el bien del Partido Liberal, porque él es muy cercano a Salvador Narrala. El señor Luis Zelaya respira por la nariz de Salvador Narrala. Van a todas las cosas juntas, van a Naciones Unidas, van a las reuniones con la oposición.
es la mano derecha de Salvador Narrala, siendo que es el aspirante de un partido diferente al del ingeniero Salvador Narrala. Veo muy difícil, Raúl, que este señor Luis Zelaya, digamos, se sume al ganador. Espero equivocarme, pero la conducta de este señor, la cercanía de este señor Luis Zelaya con Salvador Narrala parece un activista, más que un dirigente del Partido Liberal. Luis Zelaya parece un activista de Salvador Narrala. Repito, para todo están juntos. Se reúnen todos los días con la oposición, definen la estrategia de la unidad de la oposición. Es decir, él tiene puestos los ojos más en Salvador Narrala que en el Partido Liberal. ¿Cómo va a ser el proceso interno de Libre? Esta vez es un proceso, va a ser más competitivo, creo, porque está don Wilfredo Méndez, Carlos Eduardo Reina y doña Xiomara Castro, que es la candidata del oficialismo de Libre. ¿Qué va a pasar en Libre, doctor Paz? Bueno, yo creo de que en el Partido Libertad y Refundación hay una efervescencia a nivel nacional porque los diferentes candidatos están trabajando para conformar sus planillas a nivel de diputados, a nivel de alcaldes. Yo puedo adelantar que el sector más fuerte es el sector que usted denomina oficialista en Libre, pero es que la candidata Xiomara es la que tiene más peso histórico, tiene ya 3 procesos electorales, por lo menos ha ganado 2 o 1, es una figura nacional, conocida nacionalmente, y ahora con el cargo que ocupa en una organización internacional que se llama COPAL, que es la Conferencia de Partidos Políticos Progresistas de América Latina. Eso le ha dado una dimensión internacional a Xiomara que antes no la tenía. Y si usted observa o le ha dado seguimiento al discurso, el discurso de Xiomara es un discurso monotemático, en el sentido de que ella, cada vez que interviene, se concentra en un punto e insiste en ese punto, y yo considero que es más convincente ese discurso que el que practicó en elecciones anteriores. Eso le da una ventaja sobre los otros contendientes, con Carlos Eduardo, que es candidato de futuro, lo mismo que Wilfredo Méndez, que representa en el sector de Libre a los movimientos sociales, uno de los componentes de Libre, de los derechos humanos, de la defensa de los territorios, que son componentes fundamentales del Partido Libertad y Refundación, y otra corriente histórica, aunque es muy pequeña, la del doctor Nelson Ávila, pero Nelson ha participado en todas las internas y representa una corriente intelectual, yo le llamo de extrema izquierda, porque sí, él es más radical que el resto de los precandidatos de Libre. Es una posición más yo diría, más anclada en el discurso de la izquierda tradicional, pero él representa eso. De manera de que nos vamos a ir a la elección interna y primaria de marzo con esos 4 candidatos, y desde ya pues se puede adelantar que Xiomara va a ganar con una confortable mayoría. Esto no significa que hay que dormirse en los laureles. Ahí, después de una elección interna y primaria, siempre quedan resquemores, siempre queda gente que no está contenta, de manera de que habrá que hacer un trabajo de unidad. Hay que hilar fino para ir unidos a la contienda general. También el Partido Libertad y Refundación tendrá que tener extremo cuidado con los francotiradores,
Los francotiradores son esas personas que dicen estar en contra del gobierno, de estar en oposición, pero que en el fondo le hacen el juego a la dictadura, le hacen el juego al partido de gobierno, porque atacan sin razones al Partido Libre. Ayer nomás o antier salió un ataque brutal contra Xiomara Castro, que verdaderamente es obsceno, porque viene de parte de plumíferos de poca monta, le llamo yo, porque son personas que no han aportado nada al país, sino que son plumas al servicio de quien les paga. Y eso realmente debe ponernos en alerta para no caer en esa trampa. Vea lo que está ocurriendo en Bolivia. En Bolivia van a elecciones dentro de días y es un ambiente muy polarizado porque no se discuten temas nacionales, no se discute el futuro de Bolivia, sino que es una campaña de odio en contra del partido de Evo Morales. Y aún con todo y eso, el candidato del MAS, del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, encabeza las encuestas. Y esa derecha boliviana, que es más inteligente o más inteligente que otras derechas, ellos están retirándose de la campaña porque creen de que el candidato de Evo Morales puede ganar en la primera vuelta. Y ellos están retirando para que haya una segunda vuelta. Pero de manera esa es Bolivia, pero Honduras es América Latina y Bolivia es América Latina y todas esas cosas se copian. Y nosotros debemos evitar en la medida de lo posible de que haya una campaña de descalificación, porque eso que le hicieron a Xiomara como mujer, eso es incalificable, es de un ataque, de una bajeza, pero impresionante. Eso no debería de volverse a repetir. Sabemos que estas personas están fuera del país, pero eso no los libera de sus responsabilidades ciudadanas y que contribuyan al bienestar de Honduras para que haya un debate más limpio, más correcto, más a la altura de lo que merece nuestro pueblo. Pienso sobre eso, yo leí también eso. Creo que a todo candidato, todo político, creo que Gardo lo dijo, uno de ustedes dos, el que se mete a política desde ese momento, le vienen las piedras, los huevos, los tomates, de todo. Pero creo que en el marco del respeto, de la prudencia, se puede criticar a una persona que está aspirando a un cargo político. Sí fue bastante duro ese ataque contra doña Xiomara. Don Edgardo, ¿qué piensa usted de Libre? Bueno, primero comentar esto último. Sí, yo lamento profundamente que se den este tipo de comentarios. Pero, doctor Paz, para su información y demás fines, esta persona que escribe no tiene idea usted cómo despotrica contra el gobernante también. O sea que no crea usted que tiene una dedicatoria especial. Yo he leído unos artículos realmente, pero claro, como cuando se trata de atacar al gobernante, pues con estos artículos se aplaude. Cuando se ataca de esa manera vulgar, obscena, a una persona respetable como doña Xiomara, pues lo criticamos en los medios. Yo creo que debemos criticar, debemos adecentar, digamos, la crítica política, porque cuando se recurre a la obscenidad, ya eso ya no es crítica política, eso es vulgar, eso es vulgaridad. Sea que se dedique esos artículos al presidente de la República o a una líder de la oposición, como es la señora Xiomara. Lamentablemente yo no escucho cuando se ataca vulgarmente al gobernante, no escucho que hayan protestas. Y creo que debemos de ser en ese sentido un poco más, y lo digo en general, no me refiero a usted, doctor Paz, me refiero
en general. Así que también me sumo a lamentar que se den ese tipo de comentarios que circulan en las redes sociales, porque ahí ese es el mundo en donde se mueven ese tipo de comentarios soeces, vulgares, bajos, que no ayudan en nada en la construcción de un mejor país. Por otra parte, en esto estoy de acuerdo con el doctor Paz en el Partido Libre, en donde hay tres precandidatos. Yo no sé por qué ponen a Nelson Ávila, porque yo no he visto ni una tan sola asamblea o reunión del doctor Ávila. Yo recibo información de todos los partidos, de todas las corrientes y de todos los partidos, y no sé si estaré equivocado, pero yo no he visto ningún tipo de manifestación del propio Nelson Ávila. Así que para mí Nelson Ávila no está participando. Para mí ahí son tres los que tiene ahí en pantalla. Y he dicho en otros programas que doña Xiomara, por ser ya digamos, un referente después de Mel en Libre, después de su lucha después del 2009, su lucha a favor del regreso de su marido del exilio, y posteriormente pues al encabezar la candidatura en el año 2013 y después en el 2017, que fue obligada a deponer su candidatura, ya ella tiene un lugar bien ganado dentro de la militancia del Partido Libre. Creo que ella tranquilamente, muy tranquilamente va a ganar la candidatura oficial del Partido Libre. ¿Qué va a pasar después? Aquí la pregunta con Libre es ¿qué va a pasar después? Porque lo que va a pasar después no depende de ella, depende de su esposo, Mel Zelaya. ¿Qué va a hacer Mel? ¿Se va a unir con una rala? ¿Va a aglutinar las permítame, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo que qué va a hacer Mel? Si es que es la que va a ganar. Es Xiomara, si ganara la interna, no va a decidir Xiomara, ¿no? Para usted va a decidir Mel. No, quien decide ahí es Mel Zelaya. Mel Zelaya decide poner, mire, Mel Zelaya la retira en el mes de mayo, ¿verdad? En el mes de mayo la retira, ¿verdad? Aduciendo un supuesto fraude, ¿verdad? De fantasía, en un momento de desvarío de Mel, ¿verdad? Entonces la retira en mayo. Ahorita en septiembre la vuelve a poner. Mel, lamentable, lo digo con respeto, lo digo con pesar, o sea, no lo digo con burla, lo digo con pesar. Y Mel hace con doña Xiomara lo que le da la gana, la quita, la pone, la vuelve a poner, la vuelve a quitar, y eso pues da mucho pesar por ella, ¿verdad? Ya lo hizo en el pasado, en la elección del 2017, y lo volvió a hacer este año. Es que Mel, usted lo conoce mejor que yo. Mel juega, él es muy hábil, ¿verdad? Y juega la política, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar después de marzo? No, pues habrá que hablar con Mel, ¿verdad? Habrá que hablar con Mel más adelante, a ver si va a llegar hasta el final con doña Xiomara o qué va a hacer. Porque sí sabemos perfectamente, los tres que estamos en este programa sabemos que hay intensas negociaciones con distintos grupos de la oposición para crear un bloque de oposición que haga frente al Partido Nacional, que es el rival a vencer en las elecciones de noviembre del próximo año. Entonces, doña Xiomara, la candidatura de doña Xiomara va a depender de ese bloque y de las negociaciones que Mel haga en ese bloque de oposición que se está articulando, si es que finalmente toma forma y se materializa este bloque de oposición. Entonces, quien decide, y todos lo sabemos, el pueblo hondureño lo sabe, yo no estoy diciendo nada que la gente no sepa, ¿verdad? Quien decide lo que se hace o no se hace en el Partido Libre se llama Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Él quita y pone, él decide
quién va y quién no va. Entonces, doña Xiomara pues tiene ganado ese mérito, la militancia de Libre la quiere a ella, sin lugar a dudas, pero lo que va a suceder después depende del ajedrez político nacional y cómo Mel interprete ese ajedrez y para dónde quiera agarrar Mel. ¿Se la va a jugar hasta el final con doña Xiomara o la va a sacrificar nuevamente en un bloque de oposición que haga frente al Partido Nacional? Esa es la realidad del Partido Libre hoy por hoy. Mel sigue comportándose como un caudillo, es decir, tiene, digamos, un doble discurso, un discurso de, yo diría que medio de izquierda, porque en realidad todos sabemos aquí que Mel no es de izquierda. Mel es un hombre muy hábil verbalmente, ¿verdad? Tiene una habilidad verbal indiscutible, pero sus prácticas, como decía Marx, la práctica es el criterio de la verdad, y la práctica de Mel se comporta como un caudillo. Su práctica concreta es la de un caudillo que decide de manera vertical, ¿verdad? Y no sé si eso es izquierda, ¿verdad? Pero a mí lo que me enseñó el doctor Paz en la universidad no era eso, sobre la práctica de la izquierda, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar el próximo año con la candidatura oficial del Partido Libre. ¿Va a llegar hasta el final? La gran pregunta aquí es, ¿va a llegar hasta el final con su candidata del Partido Libre o a mitad de camino se va a consolidar esta alianza opositora y va a tener nuevamente que doña Xiomara volver a Catacamas? Buenos días, Raúl. Nada está escrito. El pueblo pide la renovación de la oferta electoral y política de la oposición en general y de Libre en particular. Con la misma propuesta tendremos los mismos resultados. Con Carlos Eduardo Reina sí ganaremos. Saludos a sus distinguidos invitados, un verdadero miembro de la izquierda hondureña, Gilberto Ríos. Vamos con el Partido Nacional. Alguien ayer me decía, bueno, ¿y por qué tienen cerrados los bares? La gente no va al estadio, las discotecas. Y papi, a la orden, ahí tenía el alcalde, reúne gente, más de 50 personas y nadie le dice nada. Pero es uno de los fuertes candidatos del Partido Nacional, al igual que el doctor Mauricio Oliva Herrera. ¿Qué va a pasar en el Partido Nacional con estos dos precandidatos? Uno alcalde, otro presidente del Congreso, y después de todos estos años de gobierno, la posibilidad del Partido Nacional de ganar es que la oposición no se una. Pero, bueno, ahí sí va a pasar. Que gane quien gane, los nacionalistas sí se apoyan. Son disciplinados en eso. Doctor Ernesto Paz. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que tomar en consideración y que no ha sido debatido esta mañana es el carácter de nuestras elecciones, de nuestro proceso electoral. Es un proceso electoral de 3 en 1, un proceso electoral donde se elige un presidente de la República, diputados y alcaldes. O sea, de que es el todo por el todo, pero hay que matizar. Un partido político como el Nacional tiene difícilmente posibilidades de ganar una tercera o una cuarta vez, porque eso va en contra del sentido común y de las dinámicas de la política en Honduras. Ya un partido que haya tenido tanto tiempo en el poder y no haya dado los resultados esperados, pues es lógico que haya un relevo. Entonces, lo que tenemos que analizar ahí es, en primer lugar, los candidatos a la presidencia. Hasta este momento sería aventurado de decir quién de los dos va a ganar, si el doctor Oliva o Papi a la orden, aun cuando algunas encuestas le dan una ventaja a Papi a la orden. Luego tenemos que analizar el segundo nivel, el nivel de los diputados.
el Partido Nacional apuesta a mantener la mayoría en el Congreso Nacional, aunque pierda el Poder Ejecutivo. Y también seguramente van a apostar a mantener una mayoría en las alcaldías. Sin embargo, en estos dos niveles la situación es más compleja, porque hay algunos diputados que después de las internas lo que les interesa es ganar su diputación, no necesariamente que el partido gane la presidencia. Y eso ocurre también con las alcaldías. Con las alcaldías quisiera destacar un fenómeno. En los últimos años, en los últimos meses, se está produciendo una dinámica que no aparece precisamente en los medios de comunicación, y es que hay una tendencia muy, muy fuerte de unidad de la oposición. Y cuando hablo de unidad de la oposición me refiero a candidatos comunes de Libre y del Partido Liberal a nivel de alcaldía. De manera de que en las próximas elecciones va a haber una sorpresa. Es probable que cambie la correlación, porque hay una buena cantidad de candidaturas a la alcaldía que ya están consensuadas, independientemente de las dinámicas que ocurran a nivel nacional. Entonces, ya en el Partido Nacional ya se han tirado los dados, como se puede decir popularmente, porque el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, tiene mayoría de los diputados en el Congreso. Entonces él va a aspirar a tener una fuerza que le permita negociar de cara a un próximo gobierno. Allí la mayoría de los diputados del Partido Nacional aspiran a la reelección, o por lo menos quieren ir a posiciones seguras. Ejemplo, el vicepresidente Rivera Callejas, que es uno de los cuadros más lúcidos que tiene el Partido Nacional, ya abandonó el barco de Oliva y se pasó a la carpa política del alcalde Naz Riasfura, porque le han garantizado la primera diputación. La primera diputación en la tienda política de Oliva es el licenciado Ricardo Álvarez, y ya colocó también a uno de sus cuadros como de candidato a la alcaldía municipal, o sea, de que Ricardo se va posicionando para pelear, si ellos ganan, la presidencia del Congreso. También aspira a la presidencia del Congreso, de ganar el Partido Nacional, Rivera Callejas. Eso es para mencionar a dos, seguramente hay otros. En el Partido Liberal también. En el Partido Liberal hay gente que está jugando al 2025. Unos quieren ser presidentes del Congreso para luego ser candidatos a la presidencia. E incluso puedo adelantar que en Libre también hay esas miradas cruzadas de que en una candidatura de la unidad donde Xiomara sea la presidenta del Poder Ejecutivo, ya hay gente posicionada para ser presidentes en el Congreso. De manera de que eso está por verse. Eso va a depender en gran medida cuando las internas y primarias hayan pasado. Ya vamos a tener un panorama más claro. Y yo coincido con lo que dijo Edgardo. Mire, el 90% o 95% de los diputados que salen son de estos partidos. El 90% o 95% de los alcaldes que salen son de estas grandes fuerzas políticas. Y el presidente o la presidenta va a salir de esos 3 o de esos 4 partidos políticos que nos hemos mencionado. O sea que no hay ninguna sorpresa, no hay ningún misterio, ya se sabe a priori qué es lo que va a ocurrir. Esto indudablemente sin dejar de pensar que van a ser unas elecciones un poco más complicadas, porque en una pandemia como la que estamos observando, el abstencionismo, el ausentismo va a ser mayor. Esto ha ocurrido en otros procesos electorales de otros países del mundo.
pero eso dependerá de cómo se haga el proceso electoral. Por ejemplo, en Estados Unidos usted sabe que el voto por correo va a ser un voto probablemente decisivo. En el caso de Honduras, yo creo que el Consejo Nacional Electoral va a tener que pensar, o por lo menos considerar, hacer las elecciones no solamente en un día, sino que podrían hacer elecciones en 3 días, como se hacían antes, para permitir que no hayan aglomeraciones y además que no haya un peligro en los electores. Creo de que sería la primera vez en el mundo donde se harían elecciones en varios días, por lo menos en 2 días. Que la gente que tiene número par vaya un día y la gente que tiene número impar vaya otro día, para evitar aglomeraciones y que no haya peligro, para la salud de las personas. Recuerde que si nosotros tenemos 5 millones o 6 millones de empadronados, usted va a necesitar 5 millones de mascarillas, una buena cantidad de pantallas para toda la gente, de las medidas de bioseguridad que van a estar en las mesas, los costos se van a elevar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es los escenarios que uno tiene que tomar en consideración. Finalmente, doctor, quiero agradecerle su participación. Serán unas elecciones, las generales, limpias, que no haya duda, que el pueblo quede satisfecho con quien quede en la silla presidencial. Nosotros hemos luchado, luchamos y seguimos luchando para que haya un proceso electoral limpio, creíble, transparente. Hasta este momento hemos logrado lo que nos hemos propuesto, pero la batalla no está terminada. Hasta que yo les he dicho a los compañeros de la comisión técnica, vamos a celebrar hasta cuando la nueva ley electoral salga en la Gaceta, y los he invitado a mi casa para que celebremos ese, por lo menos ese va a ser el primer día de la victoria, para que tengamos un proceso electoral limpio y transparente. Muchas gracias. La participación del doctor Ernesto Paz Aguilar esta mañana. Don Edgardo Rodríguez, Partido Nacional, ¿cómo van a ser las internas entre Oliva y Nasri Asfura? ¿Qué posibilidades tiene el Partido Nacional de ganar la siguiente elección? Bueno, lo que se está viendo en estas semanas es una campaña pues, bastante tranquila, pese a esas deserciones, algunas que se están dando, que casi digamos que normal, en 2 movimientos altamente competitivos. Es que son 2 movimientos muy fuertes, los 2 movimientos tienen lo propio, tienen mucha fuerza, por un lado organización, pero por otro lado popularidad, y ambos movimientos pues son muy atractivos. Por eso cuesta mucho acomodar los cargos de elección popular, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La veo bastante tranquila la campaña, no se avisora, por lo menos ahorita, que vayan a haber mayores confrontaciones. No sé qué va a suceder más adelante. Y las posibilidades del Partido Nacional dependen mucho de lo que suceda en otras fuerzas políticas. Depende mucho de esa alianza opositora, depende mucho de lo que va a pasar en Libre, en lo que va a pasar el Partido Liberal, y de ahí en adelante se podrá ver más claramente las posibilidades del Partido Nacional. También tenemos que decir que la tiene cuesta arriba. El Partido Nacional tiene una elección general cuesta arriba por 3 periodos consecutivos en el poder, por los cuestionamientos que se hacen hacia el gobernante, especialmente actual. Así que una campaña muy difícil. Yo vuelvo y repito, si los 3 candidatos ahorita, estructuraran un mejor discurso, un discurso mucho más claro, mucho más estratégico, podrían obtener ciertas ventajas, pero no lo quieren hacer porque sus asesores, especialmente extranjeros, y los hondureños que aprenden solo lo malo, no quieren desmarcarse
de lo que es el libreto tradicional de la mercadotecnia política. Yo insisto en esto, un planteamiento, una visión estratégica necesita Honduras de estos líderes que están en la contienda. Y hasta el momento ninguno de ellos muestra una visión de estadista que nos pueda indicar, que nos pueda dar cierta certidumbre de cómo piensa conducir los destinos de Honduras a partir del año 2022, cuando vamos a heredar una situación muy difícil. Así que muchas gracias, Raúl, y a todos los... Una pregunta, falta un año para las elecciones generales. ¿Ese estadista va a surgir de estos que están ya lanzados? ¿Van a cambiar drásticamente en 12 meses? ¿Y aparecerá ese estadista que nos dirá cuál es el rumbo que debemos de seguir en este país tan pobre, con tantas carencias, con esta pandemia que nos tiene dañados económica, moral y de todas formas? ¿Va a pasar eso en 12 meses, licenciado Rodríguez? Es una cuestión de voluntad, Raúl. Falta voluntad en estos políticos, voluntad de estructurar una hoja de ruta, digamos, que nos indique a la mayoría de los que estamos, la mayoría del pueblo hondureño está esperando explicar, decir cómo vamos a salir de esta situación. Es un tema de voluntad, de sentarse con sus equipos y decir, bueno, señores, vamos a apostar por, digamos, desarrollar la industria nacional, porque estoy inventando, ¿verdad? Es decir, esa va a ser nuestra apuesta para enfrentar la reconstrucción de Honduras. Apostar por la mediana y gran empresa nacional, ¿verdad? Vamos a traer inversión, etcétera. Pero algo tienen que, digamos, definir en su discurso estratégico. Porque hay un discurso que yo lo entiendo, si yo entiendo bien, hay un discurso de ocasión, pero hay otro discurso que es la visión estratégica de los que aspiran a gobernar un país. Y eso se puede articular, claro que sí se puede y hay tiempo suficiente, pero no quieren salir de la zona de confort, que significa no comprometerse en nada. Es que eso le dicen los asesores, no estoy inventando. Los asesores le dicen a los políticos, no se comprometan con nada. Y lamentablemente por eso tenemos esta Honduras que tenemos, por los asesores extranjeros que vienen a pasearse en el país y los políticos locales que les hacen caso, lamentablemente. Gracias. El doctor Ricardo Rodríguez y el doctor Ernesto Paz Aguilar esta mañana abordando la situación política del país, cuando los lanzamientos y las actividades de los diferentes candidatos de los 14 partidos políticos está ya en auge. Mientras Tito Asfur ha andado en política en las últimas horas, la gente aquí está protestando. Están exigiendo a Tito Asfur, a los pobladores de varias colonias. Hoy se tomaron la salida de Olancho. Vamos a hacer este contacto. Me dice, también inicia revisión físico-mecánica para unidades de autobuses que van a realizar excursiones en la Semana Morazánica. Ojo con esto y las medidas de seguridad. Vamos entonces con Giovanni Villalobos. Giovanni. Inspecciones físico-técnicas y mecánicas que vamos a emprender del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, donde se está inaugurando la revisión físico-mecánica de las unidades que van a estar trasladando a los turistas en la Semana Morazánica. A continuación, la comisionada de esta entidad, Giovanni Williams. Que se van a dedicar a estar movilizando de un punto de origen a un punto de destino a todos aquellos hondureños que se estarán desplazando en esta pronta vacación en la Semana Morazánica, que fue trasladada al mes de noviembre. Agradecer nuevamente a todos los compañeros del gobierno que trabajamos en el marco de CONAPREM para hacer esto una realidad. Si no trabajáramos de la mano, si no tuviéramos ese trabajo en equipo que realizamos, muy difícil sería que pudiéramos nosotros desarrollar nuestro trabajo, revisar todas las unidades, tener los puntos de control en las carreteras, estar cuidando las vidas de todos aquellos
hondureños que se están desplazando para que lo hagan de una manera segura y que regresen sanos y a salvos, así como lo hicieron cuando salieron desde sus hogares. Este ha sido un tema fundamental, el de realizar esta inspección a las unidades que van a estar saliendo, ya que sabemos que en los últimos años no hemos tenido un accidente en el tema de las unidades que se revisan en los predios del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, ya sea en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Choluteca y en La Ceiba, o en las estaciones móviles que también se crean para este mismo fin, en donde podamos abarcar. Bien, ojalá revisen bien esos vehículos y que tengan las medidas de bioseguridad. Bien, porque están protestando contra el alcalde en la salida de Olancho. Está Víctor Valladares desde muy temprano. Víctor. Así es, licenciado. Buenos días. Nos ubicamos aquí en la kilómetro 8, precisamente de la carretera que de la capital conduce al departamento de Olancho. Y ya pues aquí hay presencia del temido gas lacrimógeno, ya que los miembros de la Policía Nacional han procedido a desalojar a estos ciudadanos que mantenían esta toma desde eso de las 4:30 de la mañana. Se han dado enfrentamientos, como siempre, con piedras, con el gas lacrimógeno, y pues hay un dispositivo bastante grande aquí ya de elementos de la Policía Nacional y también de la Fuerza Antimotines. Pueden ver los televidentes también las imágenes, la cantidad de vehículos que ya empiezan a movilizarse por esta zona, sin embargo, a riesgo de que ser alcanzados por una piedra o también ser afectados por el gas lacrimógeno que en este momento se está lanzando aquí en este lugar donde nosotros nos ubicamos. Han sido claros los miembros de la Policía Nacional, ya no se va a permitir esta toma, ya les dieron un tiempo prudencial para que desalojaran. Sin embargo, pues los ciudadanos se mantienen firmes aquí en este lugar. Vamos a ver, Alan, si lo hacemos por acá. Están llegando piedras aquí en esta zona donde nosotros nos ubicamos. Es bastante la cantidad de humo y piedra que ya hay aquí en este lugar donde nosotros nos ubicamos. Es bastante terrible la situación que se vive acá, y en particular para los vehículos que se atreven los conductores a circular por esta zona, tomando en cuenta que está el gas y también las piedras. Licenciado, lo que pasa aquí en esta zona es la carretera que de Tegucigalpa conduce al departamento de Olancho. Bien, dicen que como es la víspera, así será la fiesta. No anduvieron con cosas las autoridades de la alcaldía que encabeza Tito Azura. Lo mandaron a desalojar con bombas lacrimógenas y la policía a los protestantes. Nada de tomarse las calles a pesar de que no hay agua en la capital. Bien, Shirley Martínez, ya aquí la normalidad está. Un accidente de tránsito, 25 personas en un bus en el norte del país. Shirley Martínez, buenos días, Shirley. Buenos días, licenciado Valladares. Efectivamente, lamentable que se sigan suscitando accidentes que dejan pues saldos fatales. Afortunadamente, pues accidente de hace unos minutos pues no hubieron víctimas mortales. Sin embargo, pues 25 o más de estas personas resultaron gravemente heridas, y por supuesto ya las autoridades tanto del cuerpo de bomberos como el personal de salud trasladó a las mismas personas afectadas hasta diferentes centros asistenciales. Según datos preliminares por parte de las autoridades de tránsito, uno de los vehículos venía peleando ruta y era el que traía mayor número de pasajeros, los cuales pues cuentan ya más de 25.
no hizo el acto respectivo y por rebasar a otra ruta de su competencia, pues llegaron e impactaron ambos vehículos contra las paredes de un hogar en el barrio Barahona. 25 personas cruelmente pues con heridas de gravedad. Por otro lado, también hay otro caso que pues mantiene en consternación a los sanpedranos, ya que un niño que había estado desaparecido por más de una semana y fue encontrado este viernes que pasó muerto, y pues por medicina forense reportó que fue violado y macheteado. Pues el niño continuará en la morgue sanpedrana debido a que los padres, con 11 años que tenía el menor, no lo habían asentado ni registrado. Y pues agregando que la madre, pues para que no fuera amonestada, presentó una partida de nacimiento falsa, por lo que ahora pues se enfrentan a las autoridades del Ministerio Público para investigar si sería o no su progenitor, y tendrían que estar a la espera de las pruebas de ADN que pueden tardar entre 1 mes a 2 meses. Mientras tanto, esta angustiada madre tendrá que esperar las pruebas pertinentes, ha dicho el Ministerio Público. Por otro lado, también es importante mencionar que en las últimas horas solo el hospital Martínez Valenzuela ha presentado 6 fallecidos por COVID, mientras que el hospital Mario Caterino Rivas 2 fallecidos y el Seguro Social otras 2 personas fallecidas, sumando 10 personas a causa de la mortal enfermedad. De momento, es lo que le podemos informar desde San Pedro Sula. Buenos días. Buenos días, gracias a Chile Martínez, gracias a ustedes por su gentileza de permitirnos ingresar a sus hogares. Que tengan una muy buena semana. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buenos días.